Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Soy Carolina Gallo, periodista, editora y conductora de Noticias de Antofagasta Televisión y estaré esta tarde acompañándolos durante la transmisión de este primer webinar correspondiente al ciclo de conferencias Educar en tiempos de crisis, una oportunidad para resignificar el aprendizaje, presentado por Fundación Minera Escondida. Esta iniciativa está dirigida a profesionales de la educación, docentes, educadores, directivos, estudiantes y por supuesto padres y apoderados que acompañan de manera activa el desarrollo y el aprendizaje de sus hijos e hijas. Es una alegría poder estar con ustedes en este espacio que hemos creado para compartir, aprender y generar una instancia de trabajo colaborativo en torno a la educación integral y de calidad que todos soñamos alcanzar. Vamos a esperar un momento para que más personas puedan unirse a este espacio virtual que estamos transmitiendo por Zoom y por nuestro canal también de YouTube. Hemos conocido que hay muchísimo interés precisamente por ser parte de esta instancia de aprendizaje, de este primer webinar, como lo decíamos, correspondiente al ciclo de conferencias Educar en tiempos de crisis, una oportunidad para resignificar el aprendizaje presentado por Fundación Minera Escondida. Como una manera de generar interacción y también co-construcción en este formato online que prevalece en este contexto, les invitamos a participar a partir de sus teléfonos móviles o de sus computadores, ingresando al sitio precisamente que ustedes ya tienen en su pantalla, al sitio menti.com y respondiendo, ¿cierto?, a la siguiente consulta que también nos aparece ahí en ese espacio. ¿Qué es lo importante aprender en tiempos de pandemia? Hay que dejar los conceptos en este sitio, menti.com, ¿cierto? Con el código que ustedes están viendo también en pantalla, el código 737018. Entonces, la pregunta es, en el contexto actual, ¿qué es lo importante aprender en tiempos de pandemia? ¿Qué es lo importante aprender en tiempos de pandemia? Ahí deben dejar sus conceptos en menti.com y para ingresar sus respuestas deben digitar este código, el 737018. Se pueden recibir hasta 3 conceptos como máximo también para que lo tengan en consideración. Así es que ya pueden ingresar a este espacio menti.com, entonces reiteramos con el código 737018 y responder a la consulta, ¿cierto?, que acabamos de plantear, la que pueden, ¿cierto?, también dejar desde su teléfono celular o desde sus computadores entonces. Mientras esperamos que sigan ingresando más asistentes a esta conferencia, los queremos entonces invitar a que ingresen a este sitio y ya puedan ir planteando sus conceptos y respondiendo a esta pregunta, que es lo importante, ¿cierto?, aprender en tiempos de pandemia. Así es que vamos a dar unos minutitos, todavía siguen ingresando precisamente quienes quieren dejar ahí sus conceptos ya planteados en esta pregunta entonces y con el código que le hemos indicado para menti.com. Damos así entonces la bienvenida a quienes se están conectando en estos momentos, ¿cierto?, para ser parte de este espacio. Me es muy grato poder acompañarles por este medio que con toda seguridad se ha convertido en una de las plataformas más usadas y vistas, ¿cierto?, en este periodo de distanciamiento social como es precisamente la pandemia, ¿cierto?, producto del COVID-19. Así es que reiteramos entonces que a través también del chat de consultas de esta plataforma podrán realizar sus preguntas. Igualmente les invitamos a quienes están acompañándonos desde nuestro canal de YouTube a realizar sus preguntas a través de la página menti.com con el código 737018. Y al final de esta conferencia vamos a dar lectura a algunas de sus consultas, también de acuerdo al tiempo que se ha definido para aquello. Para dar inicio a la actividad vamos a saludar de manera muy especial a José Antonio Díaz, director ejecutivo de Fundación Minera Escondida, a los directores de establecimientos educacionales que nos acompañan, a profesores, educadores, asistentes y directivos y por supuesto a las familias que también están junto a nosotros en esta jornada. Durante estos meses en que hemos tenido que aprender y reaprender nuevas vías para conectarnos, Fundación Minera Escondida a través de su programa de primera infancia ha trabajado intensamente para generar
generar nuevos espacios de conocimiento y de interacción que respondan a las nuevas necesidades y desafíos que presenta el sector educativo. Desde que las clases presenciales fueron suspendidas a mediados de marzo, la necesidad de avanzar en el aprendizaje socioemocional es una verdad sin discusión, tanto para los docentes como para las familias, teniendo presente que aprender con y desde las emociones es parte del aprendizaje integral que requerimos para avanzar en una educación de calidad. Es por ello que hoy marcamos el inicio de un ciclo de conferencias que estará integrada por 4 encuentros, donde entregaremos y compartiremos herramientas de educación emocional, neurociencias y psicología positiva para enfrentar los desafíos educativos derivados de esta crisis social y sanitaria que ha generado una transformación profunda en el escenario pedagógico tras el cambio de lo presencial a lo virtual. Para iniciar esta jornada, dejo con ustedes a José Antonio Díaz, director ejecutivo de Fundación Minera Escondida, quien nos entregará unas palabras. José Antonio, es un gusto poder saludarle, un abrazo, por supuesto, desde la distancia. Muchas gracias, Carolina. Hola, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Tengan unas muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. La verdad que esto nos llena, como equipo de la Fundación y quienes trabajamos, nos llena de mucha alegría ver a tantas personas conectadas, motivadas e interesadas en seguir aprendiendo y conociendo pese a las dificultades del contexto actual. Esto tiene mayor valor aún, pues estamos viendo cómo los desafíos los vamos entendiendo y internalizando cada día más como oportunidades. De eso claramente saben muchos ustedes, a profesores, educadores, y que han debido aprender y en algunos casos, por qué no decirlo, desaprender para poder construir nuevas formas de enseñar, pero también acompañar y contener en tiempos de confinamiento social, donde el bienestar emocional se ha convertido en un elemento central. Es eso lo que efectivamente queremos ofrecer con este ciclo de conferencias, una oportunidad para que docentes, educadores, directivos, administrativos y por supuesto padres y apoderados que son parte activa del proceso de crecimiento y desarrollo de sus hijos e hijas, adquieran nuevas herramientas y técnicas para enfrentar de manera adecuada la educación en tiempos de pandemia. Por ello, queremos que este ciclo llamado Educar en tiempos de crisis, una oportunidad para resignificar el aprendizaje, sea un espacio de reflexión profunda y significativa donde podamos dilucidar los elementos prioritarios que marcarán la educación futura. Como algunos de ustedes sabrán, nuestra misión como Fundación Minera Escondida desde hace más de 20 años ha sido contribuir a mejorar la calidad de la educación en los primeros años de vida de los niños y niñas de nuestra región. Ese ha sido nuestro objetivo, nuestro propósito, que materializamos a través de nuestro programa de primera infancia que desarrollamos en 15 comunidades educativas en nuestra región. En periodos desafiantes como estos, nuestra voluntad de aportar toma mayor sentido para nosotros, pues creemos que las brechas y desigualdades que quedan al descubierto durante las crisis, y nosotros claramente hemos sido testigos de aquello, encuentran una ventana de esperanza y precisamente en la educación y sobre todo en la educación de la primera infancia. Nosotros todos estamos conscientes de lo importante que puede ser una buena educación en esta primera etapa. Durante este ciclo de webinar, compuesto por 4 jornadas, como mencionaba Carolina, tendremos la posibilidad de aprender de grandes referentes nacionales e internacionales, quienes nos invitarán a construir la educación del futuro. Estaremos con Lucrecia Prat, quien es experta argentina en neurociencia y educación, Roberto Rosler, experto en neurociencias aplicadas al desarrollo humano, educación, inclusión y desarrollo emocional, Andrés Cabezas, que es doctor en psicología, y Juan Casasos, doctor en sociología. Como ustedes pueden ver, este es un gran panel que abordará interesantes cuestionamientos y preguntas. Quiero agradecer a Lucrecia, quien será la expositora en esta jornada inaugural. Muchísimas gracias, Lucrecia, en nombre de todos los que estamos acá asistiendo a esta jornada. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia y tu conocimiento. Y a todos quienes nos acompañan, quiero agradecerles la voluntad férrea por seguir pensando que en las manos de cada uno de nosotros está el futuro. Porque la educación es eso, el presente y el futuro de las sociedades.
Así que a mí no me queda más que darles las gracias nuevamente. Espero que nos sigan acompañando en los encuentros posteriores, que esta sea una jornada tremendamente provechosa y sin más enviarles un abrazo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, José Antonio, por sus palabras, ¿cierto? Y vamos a recordarles a quienes están recién ingresando que estamos desarrollando una dinámica en el sitio menti.com, la cual les invitamos a responder antes de iniciar la conferencia. ¿Qué es lo importante aprender en tiempos de pandemia? Esa es la pregunta que hemos dejado y para ingresar sus respuestas deben activar la página con el código 737018. Es muy sencillo, en el teléfono ingresamos a menti.com. Yo tengo la página ya acá, 737018, muy fácil, y podemos justamente dejar los conceptos, ¿cierto?, para esta pregunta que se ha planteado, un máximo de 3, y ya vamos a estar revisando en algunos instantes aquello. También comentarles que aprender a identificar, describir y gestionar las emociones, considerando el posible impacto que el manejo de ellas pueda tener en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes y en nosotros mismos como docentes o directivos, es uno de los grandes aprendizajes que obtendremos tras estos complejos meses alejados de nuestras aulas. En un contexto en el que la escuela cambia su escenario, reemplazando la estructura física por la virtualidad, no podemos perder de vista que seguimos siendo parte de instituciones educativas que no han perdido su rol como un espacio protector de muchos niños, niñas y jóvenes. Para cada integrante de la comunidad educativa, además, la escuela sigue siendo un espacio para crecer y desarrollarse como persona, con otros y para otros. En esta jornada podremos compartir con Lucrecia Prat, experta argentina en neurociencias y educación, sobre la relevancia de las emociones y sobre nuestro rol docente en el contexto de la pandemia, con una mirada basada en las neurociencias y la educación emocional. El aporte de Lucrecia nos permitirá desarrollar un mejor clima emocional y también crear ambientes positivos, enriquecidos para nuestras vidas y el contexto escolar, propiciando con ello sinergias que permitan el desarrollo de un entorno y un ambiente propicio para nuestro quehacer actual en la docencia y también para el futuro retorno a las salas de clases. Lucrecia Prat Gay es docente y neuropsicoeducadora, es directora académica de la Asociación Educar de Argentina, cofundadora del Colegio Río de la Plata, docente en neurociencias de la Universidad de Buenos Aires y de los diplomados de la Universidad de Madero. Lucrecia es además conferencista internacional en temas de neurociencias y educación emocional, desarrollando actividades en Europa, Estados Unidos, Chile, Brasil, Colombia, Uruguay, entre otros países. Antes de dar inicio a la presentación, queremos revisar también cómo van hasta ahora, ¿cierto?, los resultados de la pregunta con que iniciamos esta jornada, precisamente planteando, ¿cierto?, el ingreso a menti.com con el código que ya les hemos indicado. ¿Qué es lo importante aprender en tiempos de pandemia? Y los conceptos que ustedes han dejado, ¿cierto?, hasta ahora, podemos ver que algunos resaltan, ¿cierto?, en tamaño, son los conceptos que quizá más se repiten, es por eso que aparecen más grandes ahí en su pantalla. Y muchos han respondido a esta pregunta: ¿qué es lo importante aprender en tiempos de pandemia? Las emociones, la resiliencia, la empatía, ¿cierto?, la flexibilidad, la solidaridad, habilidad socioemocional, educación emocional, el manejo de las emociones, autocontrol, autonomía, adaptación, son los conceptos que se van repitiendo, ¿cierto?, ante esta pregunta, y el sitio menti.com con ese código, ¿cierto?, se pueden ir dejando y ahora vemos reflejado cómo muchos, ¿cierto?, coinciden en estos conceptos que en mayor tamaño muestran lo que ustedes han dejado como respuesta precisamente en el sitio menti.com, como vemos en pantalla.
Vamos a seguir avanzando precisamente ya con lo que hemos revisado en menti.com, ¿cierto? Y nuestros asistentes ya han destacado esos conceptos como revisábamos, interesantes respuestas de nuestros docentes y participantes que seguramente Lucrecia abordará de alguna manera en su presentación. Ahora sí, entonces vamos a dar la bienvenida a Lucrecia para Fundación Minera Escondida y para la región de Antofagasta. Lucrecia, es un privilegio contar contigo esta tarde. Felices de que compartas con nosotros tus experiencias. Les recordamos continuar, ¿cierto? Dejando ahí también sus respuestas en este sitio y vamos a darle la más cordial bienvenida a Lucrecia. Muchas gracias, Carolina, gracias. Muchas gracias a la Fundación Minera Escondida por esta oportunidad tan linda de estar cerquita. La realidad es que me siento muy cerca de ustedes, de mis hermanos chilenos. Tengo la fortuna de viajar todos los años al menos 4 o 5 veces por temas así de dar capacitaciones y conozco desde Arica hasta Punta Arena y me enamoré de su bello país. Extraño mucho no estar ahí, así que gracias por la oportunidad de estar aunque sea un poco cerquita, aunque sean estos cuadraditos hoy. La idea es que se puedan llevar herramientas muy prácticas para desarrollar varios de los temas que acaban de salir en el Menti Meter, en realidad, esto de que la conciencia emocional, las habilidades socioemocionales, el desarrollo de la empatía, cómo lograr estar en bienestar aún en el medio de una crisis tan grande como esta, ¿no? Una de las cosas que más me gustó de esta propuesta es el título de hoy. Me gusta mucho esto de que el COVID-19 puede ser una oportunidad para resignificar los aprendizajes. Creo que es exactamente lo que sucedió. Como que llegó la pandemia y no nos quedó otra alternativa que repensar la manera en la que íbamos a continuar estando con nuestros alumnos y íbamos a sostener esta continuidad pedagógica. Entonces, bienvenido, porque nos va a dejar seguramente muchas cosas nuevas para repensar en la escuela que viene. Entonces, va a ser una hora con mucha cosa. Yo sé que ustedes están de ese lado, aunque yo no los veo, pero quiero que sepan que voy a estar pidiéndoles que se sumen desde la metacognición hasta hacer actividades prácticas, porque es la manera en que ustedes se van a acordar del día de hoy, y confío en que se animen y que pongan el cuerpo y el corazón. Yo mientras tanto voy a compartir la pantalla con ustedes y vamos a arrancar directamente. Siempre cuando estamos haciendo actividades virtuales tenemos que presentarnos, decir quiénes somos. Muchas gracias, Caro, por presentarme a mí. Y hacer algo juntos, hacer alguna actividad donde empecemos a funcionar todos como grupo. Somos más de 100 personas acá y otras en YouTube. Cada uno viene de una historia, de un día especial, de una genética. Y yo tengo que poder llegar a todas estas personas diferentes. Lo mejor que se puede hacer es empezar por equilibrar los estados emocionales y hacer una actividad juntos, que tenga movimiento y que tenga música, es una manera de empezar a funcionar todos como grupo, ¿no? Despertar nuestro instinto gregario. Entonces, ¿qué les voy a pedir acá? La actividad se llama Igual que yo, y es para que yo los conozca un poquito más. Acá lo que hay que hacer es, cada vez que ustedes vean una frase que para ustedes es verdadera, todas las frases que van a aparecer tienen que ver con cómo estuvimos atravesando el confinamiento y esta pandemia, qué actividades estuvimos desplegando en nuestras casas. Entonces, cada vez que ustedes vean una actividad que digan, ah, sí, eso es verdad para mí, lo que yo les pido que hagan desde sus casas es estirar los brazos y en su casa decir, igual que yo, ¿sí? Pongo la música y cada uno irá leyendo a medida que aparezca. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. All girls all over the world. Original man, stunt man, pan your case, man. I love how all girls are moving
Muy bien. Bueno, ojalá se hayan animado a hacer el igual que yo cada vez que apareció algo que los representó. Esta actividad también tiene que ver con poner en la mesa lo que creemos que tenemos en común, aunque vengamos todos de lugares diferentes, estamos atravesando una misma pandemia, una misma crisis mundial, globalizada, y de una manera, si quieren, entretenida, estoy empezando a activar lo que tenemos nosotros en común, y como verán, por supuesto, son todos enunciados positivos. Es una buena manera de empezar trabajando el clima emocional. No me animé a ponerlo, pero puede ser que otra cosa que haya sucedido en esta pandemia es que hayamos aumentado unos kilos, porque a lo mejor estamos comiendo desordenado. Yo les diría que, si bien es importante, por supuesto, todo lo que tenga que ver con nuestro estado físico impacta en nuestro estado mental, pero hoy yo voy a estar hablando de estas curvas, de las que están acá arriba. No me voy a referir para nada de las del físico. Hoy, en este ratito, me gustaría que, dado que no podemos salir afuera, vayamos para adentro y aprovechemos de entender un poco mejor cómo funciona el órgano donde empieza todo, donde empieza desde nuestra afiliación política, nuestra religión, nuestros intereses, todo empieza acá arriba. Y sin embargo, qué poquito sabemos, ¿no?, de esto maravilloso que tenemos entre las orejas. Entonces la invitación es esa hoy, a que durante una hora veamos cómo podemos hacer para aprovechar esta crisis y que se transforme en la oportunidad de replantear qué deberíamos estar aprendiendo en las escuelas. Esta es mi agenda. Entonces, además de presentarnos y además de hacer alguna actividad para empezar a funcionar como grupo, es súper importante que siempre hablemos de lo que vamos a estar presentando a lo largo de la jornada. ¿Por qué? Porque es una manera de bajar el nivel de estrés y de ansiedad que tiene nuestro cerebro. Si encima le sumamos el estrés de la incertidumbre absoluta en la que estamos todos, necesitamos más que nunca que se repitan ciertas rutinas. Por ejemplo, que al principio de la reunión por Zoom o por la plataforma que sea, compartamos con nuestros alumnos, bien, hoy vamos a estar haciendo estas 4 cosas. Y las voy a volver a mostrar al final para ver si lo pudimos hacer o no, ¿sí? Entonces, esta es la agenda para hoy. Y arranco directamente con esta frase rara de que tenemos una farmacia acá, entre medio de nuestras orejas. ¿Cómo es eso? Y es una farmacia que está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana, está siempre de turno. Y para entenderla un poco es importante entender que nuestro cerebro tiene 2 sistemas fundamentales, uno rápido y uno lento, o según como sea el científico que ustedes sigan, puede ser que se llame sistema 1, sistema 2, hay otros científicos que lo llaman sistema rápido, sistema lento. Lo interesante es que tenemos un sistema rápido, instintivo, emocional, que lo llamamos rápido porque se activa en nada. Si quieren saber en cuánto tiempo se enciende nuestro circuito de activemos la respuesta al estrés y empecemos a liberar adrenalina y cortisol para atacar, para huir o para quedarnos congelados, esto sucede en menos de un parpadeo. O sea, del otro lado hagan un parpadeo, en la mitad de ese parpadeo, su sistema rápido ya está listo para empezar a activar la respuesta al estrés. Cuando estamos atravesando una pandemia globalizada como esta, es bueno que se imaginen que este sistema rápido, instintivo, emocional, desde hace 120 días no tiene descanso. Está hiperactivado. Se llama también secuestro emocional. Esto significa que porque estamos en una situación de vida o muerte, aunque sea inconscientemente, aunque sea nosotros no lo estemos pensando todos los días, inconscientemente esta parte de nuestro cerebro está súper activa, tratando de que nosotros no seamos un nombre más en la lista de los contagiados. Entonces hay que entender, cuando hablamos de qué puedo enseñar en la pandemia, cuidado. Primero tengo que hacer algo para calmar el sistema nervioso, esto que está encendido desde hace 120 días, queriendo mantenernos vivos. El sistema lento, que es el cognitivo, el que tiene que ver más con nuestras funciones ejecutivas, con varias de las palabras que aparecieron antes en el Mentimeter, la posibilidad de resiliencia, ¿no?, la posibilidad de manejar los impulsos, todo eso tiene que ver con esta parte de nuestro cerebro, que es la que está acá adelante, la corteza y los lóbulos prefrontales, y esa es la parte que termina de madurar al final, alrededor de los 26 años. ¿Qué pasa en una pandemia? En una pandemia nuestro sistema cognitivo está como relegando y proporcionando más oxígeno, más energía y más sangre
al sistema rápido. ¿Por qué? Y porque es el que tiene que estar funcionando permanentemente para pro-supervivencia. Por eso van a sentir ustedes que en esta etapa a lo mejor no somos tan creativos o nos cuesta tomar buenas decisiones, porque la realidad es que el sistema cognitivo es un lujo encenderlo, consume mucha energía. Entonces tenemos que ver cómo podemos conscientemente, a lo largo de esta pandemia que no sabemos cuándo termina, cómo podemos hacer para apagar este secuestro emocional y para intencionalmente encender nuestro sistema lento. Para eso tenemos que entender cómo funcionan los químicos en esta farmacia. Yo acá les estoy presentando 3, porque por hoy solamente voy a tener tiempo de hablar más que nada de uno. Pero imaginen que en su cerebro, de que se despiertan a que se van a dormir, hay un distinto cóctel de químicos, que hay más y menos según el momento del día, según lo que estamos haciendo. Los más conocidos son además neurotransmisores. ¿Qué significa eso? Que ayudan a la sinapsis. La dopamina es fundamental en el aula. Tiene que ver con nuestra capacidad de atención y tiene que ver con nuestra motivación intrínseca. Cuando a la mañana nosotros nos despertamos y nos levantamos y nos vestimos y nos predisponemos a trabajar, es porque hay suficiente dopamina empujándonos a que lo hagamos. Una de las cosas que habrán notado que va fallando es esto de, y si igual no hay horario, en realidad podría ni levantarme o podría quedarme todo el día en pijama. Son todas cosas que tienen que ver con la ausencia de dopamina. La serotonina tiene que ver con nuestro sistema de recompensa y por lo tanto con nuestro estado de ánimo. La serotonina es eso que baña nuestra corteza cuando nosotros logramos algo. Cuando, por ejemplo, acabamos de terminar nuestra planificación semanal y la entregamos, imagínense que toda la corteza se baña en este químico que hace sentirnos, ¡ay, qué alegría! Serotonina no está relacionado con excitación, es todo lo contrario, es como con satisfacción de haber hecho algo bien. Esto también está faltando, porque desde hace un montón de días a lo mejor no estamos pudiendo realizar nuestros trabajos o nuestras pasiones de la manera en que lo hacemos, o a lo mejor sentimos que pasó todo un día y no logramos nada. Entonces tenemos que buscar maneras de encender dopamina y por supuesto las endorfinas, que son nuestras propias drogas antidolor, eso que hace que cuando nuestro hijo se cae y se lastima, nosotros enseguida le damos un beso y le decimos, sana, sana, y lo que sucede en el cerebro de nuestro hijo es que se empieza a liberar las endorfinas que hacen que deje de dolerle, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que tener en claro es, nosotros podemos conscientemente hacer que nuestro cerebro libere estos químicos que están en falta. Esto es lo que yo les estaba contando. El hipotálamo libera dopamina, baña todo nuestro sistema cognitivo y podemos pensar, podemos relacionar, podemos comparar, contrastar, organizarnos, etc. Estas son las 4 maneras más naturales y más rápidas que tenemos para liberar dopamina. Si estamos sintiéndonos muy agobiados, si nos sentimos muy tristes hace muchos días, si estamos muy asustados, porque vemos que no hay una salida laboral, porque tenemos que pagar las cuentas, necesitamos conscientemente empezar a cambiar nuestra química cerebral. ¿Cómo hacemos? Movernos es la manera más rápida de empezar a quemar adrenalina y cortisol. Si hacemos actividad física, lo que hacemos es calmar el sistema simpático, que es el que activa la respuesta de estrés, y encender el sistema parasimpático, que es el que nos trae a la homeostasis. Fíjense lo difícil que es estar triste después de haber hecho 1 hora de zumba, por ejemplo. También estar en contacto con otras personas nos hace liberar dopamina, y este es uno de los problemas. En un distanciamiento social se sufre un montón la falta del otro. Por eso encuentros como esto que generó de manera tan amorosa la Fundación Minera Escondida, hace que por lo menos así sigamos estando con el otro, como podamos. El optimismo, miren qué increíble, hoy voy a darles algunos ejemplos de cómo hacer para mantenernos optimistas aún en el medio de una situación tan trágica como esta. ¿Por qué? Porque cuando pensamos cosas como el título, vuelvo al título de hoy, esta es una oportunidad para resignificar aprendizajes, lo que estoy haciendo es liberando dopamina. El pensar que puedo hace que mi cerebro me premie liberando dopamina. Y finalmente, especialmente si son padres de chicos adolescentes que generalmente están como muy negativos y pensando permanentemente en ellos y rumiando negatividad, siempre ayuda a decirles, bueno, ponete a hacer algo por el otro, llama a tu abuela o poné la mesa, y lo que van a sentir después es, ay, al principio no quería, pero después me sentí bien.
y explíquenle por qué tu cerebro liberó dopamina, ¿no? Entonces fíjense qué lindo que estamos creados para sentirnos bien cuando hacemos algo por el otro. Es maravilloso, ese es el ejemplo biológico máximo de nuestra capacidad de empatía. Entonces ahora cada uno piense cómo podría presentarse si yo hoy tuviera el tiempo, pero les voy a dar la actividad aunque sea. Hicimos una presentación en grupo, ahora sería bueno que hiciéramos una presentación personal. Cada uno de nosotros tiene un nombre, esto que nos hace a cada uno de nosotros únicos, porque nosotros tenemos esta cara, este nombre, este cuerpo, este ADN. Cada uno piense cómo se llama y piense un adjetivo positivo que empieza con la primera letra de su nombre. Yo les pongo mi ejemplo. Yo me llamo, para este juego, Leal Lucrecia. Elegí un adjetivo positivo que empieza con la L, que es la letra con la que empieza mi nombre. Entonces, por favor, cada uno tómese un segundito para pensar cómo se llaman ustedes y si pueden agregarle un adjetivo positivo a su nombre, que comience con la primera letra de su nombre. Y voy a estar esperando al que quiera compartir conmigo en el chat cómo se llaman. Genial. Yo acá tengo, compré Paula Paz. Ay, qué lindo. Miren que voy a pasar para que no se escuche el sonido. Ahí va. Tengo Paola Perseverante, Cariñosa Carolina, qué lindo. Rico Ronnie, Ariel Amable, me encantaría conocer a Ariel Amable. Lorena Libre, ay, qué lindo sentirse libre aún en el medio de esta pandemia. Bueno, ya saben cómo funciona esto. Sheila Servicial, esto hacer con los alumnos también, y que cada uno tenga que pensar. Pueden hacerlo con un sustantivo, y en vez de que tengan que decir Leal Lucrecia, yo podría pensar en algo que me gusta comer, o en algún color que empiece con la L. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, lila, que es uno de mis colores favoritos, Lila Lucrecia. La idea es alguna actividad que hace que cada uno de nosotros se presente de una manera positiva y pensando en una fortaleza nuestra, ¿sí? Entonces se llevan esta actividad para sus propios encuentros, ¿sí? También en esta lista que daba de cómo liberar dopamina, hablábamos del optimismo. Y el optimismo se puede alcanzar cuando empezamos por celebrar lo que tenemos, o por ser agradecidos, es lo mismo, ¿no? Entonces, este es un momento del año donde hay que parar y empezar a celebrar lo que hemos logrado. Hemos salido al toro, como se dice en la jerga de actuación, y de un día para el otro estábamos todos pudiendo llegar a las casas con el contenido y con el vínculo de una manera que nunca habíamos practicado antes. Entonces, esto es algo para celebrar. Cada uno desde donde está, por favor, dése una palmadita en la espalda, porque hemos podido ser flexibles, hemos podido adaptarnos a toda una nueva manera de enseñar, y porque además hay que hacer que los chicos se tomen un minuto para pensar qué quiero celebrar yo. A lo mejor qué quiero agradecer también, a quién quiero agradecerle que me ayudó desde conectar el computador, a quién me está ayudando para entender cómo usar el Zoom. Entonces, cuando nosotros celebramos pasan todas estas cosas en el cerebro. Se las puse acá y los autores están en negro por si quieren investigar un poco más acerca de estos educadores, la importancia que tiene el parar y celebrar, reconocer los logros, y hay que hacerlo conscientemente, ¿sí? Cuando celebramos, disfrutamos, reímos, y piensen otra vez, liberamos los neurotransmisores que necesitamos para poder seguir aprendiendo y para poder sentirnos bien, para que esta tragedia que nos está pasando a todos siga sucediendo, pero nosotros tengamos un cerebro encendido en lo cognitivo para poder tomar mejores decisiones. Los problemas no se van a ir, pero nosotros vamos a tener un cerebro más claro para poder pensar opciones o soluciones a los problemas, ¿sí? Y la gran noticia del día de hoy que quiero compartir con ustedes y por la cual deberíamos estar felicitándonos, es una frase muy buena de Einstein que dice: cuando la mente se abre a una nueva idea, jamás vuelve a su tamaño original. Entonces, mis queridos amigos, desde hace 120 días que nuestro cerebro está literalmente ensanchándose. Nuestro cerebro, al ir adaptándose y ser flexible y aprender tantas cosas nuevas que hemos tenido que aprender, ha logrado agrandar lo que se llama la zona de seguridad o la zona de confort. Ese es el lugar donde nosotros tenemos
todos nuestros aprendizajes automáticos. ¿Y qué es lo que hicimos ahora? Hicimos que eso sea más grande. Ahora hemos incorporado plataforma Zoom, hemos incorporado mantenernos virtualmente conectados con nuestros alumnos, un montón de cosas. Y eso es algo que tenemos ya en la cuenta de nuestro haber. Esto lo hemos logrado. No podemos volver para atrás. Por eso vuelvo con resignificar los aprendizajes. No existe volver a una escuela normal. Hemos aprendido demasiadas cosas como para volver a un sistema educativo que ya no funcionaba antes del COVID, ¿sí? Entonces, quedarnos con esta idea de algo positivo. Me gustaría que cada uno ahora haga un momentito de metacognición, porque cuando nosotros paramos a celebrar, paramos a ver qué es lo que pude hacer. Quiero que cada uno piense qué logró en esta cuarentena, en estos más de 120 días, qué es lo que logró o qué es lo que descubrió de uno mismo que a lo mejor no sabía. Por ejemplo, yo descubrí que cuando yo tengo tiempo, que es algo que nunca me sucede en la normalidad, porque salgo a las 6 de la mañana a trabajar, etc., pero cuando yo tengo tiempo, descubrí que puedo cocinar muy bien. Descubrí que empecé a probar recetas, etc., y que pensé que era negada para la cocina y no lo soy. Entonces, les pongo un poquito de música y quiero que cada uno piense qué fortaleza descubrieron de ustedes o qué fortaleza ustedes sospechaban que tenían y ahora se comprobó. Y el que quiera compartirme por el chat, feliz de la vida. Creo que pongo a propósito una música que empodera, ¿no? Tengo el chat con un montón de cositas que a ver si puedo compartir. Rosa dice que fue capaz de lograr lo que se propone. ¡Ay, mira Gardeña, como yo, excelente repostera! Mónica descubrió que puede entrenar a diario. Puede dar clases de calidad. Uy, esto es maravilloso, cuando uno descubrió que podía ser profesora además de sus hijos. Descubrí que tengo menos tiempo que antes. Ah, esa también es otra cosa increíble. Pensamos que al otro, a mí, yo descubrí que tengo más tiempo, pero perfectamente puede haber pasado lo contrario. Descubrí que puedo hacer las recetas de las comidas, puedo editar videos sin ser experta. Esto es fabuloso. Me encantan las plantas, trabajo sincrónico y asincrónico. Perdón, yo no sabía ni que existían esas palabras, sincrónico y asincrónico. Entonces miren cómo hasta el vocabulario nos cambió, ¿no? Bueno, esto mismo tenemos que hacer con nuestros alumnos. A lo mejor al final del día, a ver, ¿qué descubriste hoy? ¿Qué te costó hoy y sin embargo lo pudiste lograr? ¿Qué te gustaría proponerte para mañana? Hay que generar conscientemente y a propósito situaciones donde sintamos que se enciende nuestro circuito de recompensa natural. ¿Por qué? Porque hemos logrado algo. Y a los chicos les cuesta mucho darse cuenta cuáles son sus fortalezas. Nosotros tenemos que ayudarlos a que se den cuenta, ¿sí? Muy bien, sigo dándoles algunos ejemplos de cómo podría ser esta etapa de feedback inmediato o retroalimentación o autoevaluación. Quiero compartir con ustedes algunas ideas súper prácticas para hacer con sus alumnos perfectamente así, también en Zoom o si están en alguna otra plataforma que ellos la completen y se las manden. Esta es una actividad para hacer desde los más chiquititos en adelante, se llama Plus Delta y es una actividad que se hace en un programa de liderazgo que hice yo con Steve Covey. Son 2 columnas. Abajo de la columna donde está el signo de más, hay que escribir o poner todas las cosas que creemos que hemos podido lograr, o lo que nos animamos a hacer, o lo que sentimos que, sí, esto lo domino, esto es una fortaleza. Y debajo de la columna donde está el triángulo, que se llama el delta, esta actividad se llama Plus Delta, abajo del delta podemos, eso que todavía me cuesta, eso que no me animo a hacer, eso que me parece que todavía no entendí del todo. Entonces, a lo mejor los chicos pueden dibujar, a lo mejor pueden escribir una sola palabra y que después ustedes los vayan ayudando. Yo uso esta herramienta con los docentes para la autoevaluación docente, para que cada docente complete su plus y delta de estos primeros 4 meses, y yo hago el plus delta de cada uno de los docentes. Y después me siento con los docentes para ver si estoy de acuerdo, sí, creo que todavía tenés que trabajar sobre tu responsabilidad, pero creo que te faltó poner en tu columna de plus estas otras cosas que yo estoy viendo. Entonces, una herramienta súper sencilla, pero que nos ayuda a parar, a ver dónde estamos parados, y según lo que vemos que nos van contestando los chicos, repensar el próximo bimestre o el próximo mes. Esta es una actividad fabulosa para resumir contenido, y se llama Hicimos todo esto. Acá ustedes están viendo en un papel afiche los profesores de sexto básica, pero esto se hace
en el colegio donde yo estoy trabajando, desde pre-kinder hasta el último año de media, y es cada 2 meses o cada mes, cada uno como quiera, o cada unidad, o a lo mejor cada capítulo del libro, cada uno decide, paramos y resumimos. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita feedback inmediato. No el feedback de al final del bimestre viene la prueba. Yo necesito ir permanentemente asegurándome que esto que yo estoy enseñando se está comprendiendo y se está recordando, ¿sí? Entonces acá tienen un ejemplo, por ejemplo, de cómo un colegio hizo el resumen de hicimos todo esto y lo subió al Instagram para que los padres, por ejemplo, los apoderados, pudieran verlo. Yo lo que generalmente hago es sacarle una foto a esto y mandárselo a los apoderados, para que los apoderados tengan la sensación que aún en el medio de este caos de pandemia, los chicos están pudiendo aprender un montón. ¿Sí? Es una herramienta también un poco como de marketing, de tenerlos a los apoderados sabiendo lo que estamos haciendo nosotros en el cole. Y los entusiasmo a que hagamos encuestas, a que escuchemos la voz de los niños, la voz de los docentes, la voz de los apoderados. Preguntemos para saber si nos está yendo bien, si tenemos que parar, reajustar, repensar. Nosotros desde que empezó la pandemia, cada 15 días volvemos a sentarnos a pensar, a ver, ¿tenemos que seguir dando esta cantidad de clases sincrónicas? O según lo que nos están contestando los chicos, es mejor hacer más clases asincrónicas porque les está costando compartir los dispositivos en casa, por lo que sea. Entonces, animarse a preguntar y a recabar toda esta información. Por ejemplo, según lo que me conteste la mayoría de las actividades que más les gustaron, pues esas son las que planificaré para el próximo bimestre, ¿sí? Fíjense que acá yo incluí un poco de todo, algo de lo que me siento orgulloso, a quién le quiero agradecer algo bueno que me pasó, tiempo de aplaudir, tiempo de darme cuenta que solo no puedo. Entonces, ¿quiénes me dieron una mano en esta pandemia? A lo mejor fue un directivo, a lo mejor fue un tío, ¿sí? Todos momentos de instancias de metacognición, de autoevaluación. Bueno, yo ya hablé mucho más de lo que sus cerebros pueden prestar atención, aparentemente ya son 40 minutos de charla, y nuestro cerebro adulto tiene un periodo atencional me refiero a un periodo de atención externa, a alguien que está allá afuera, selectiva, o sea, yo elijo escucharla a Lucrecia, y sostenida, elijo que mientras la estoy escuchando a Lucrecia no me voy a desconcentrar con lo que voy a preparar hoy para la cena. Ese tipo de atención consume un montón de energía. Entonces, más o menos 15 minutos es lo que un cerebro adulto puede estar así, prestando atención, sin tener otros pensamientos que invaden. Entonces, en una charla Zoom también tenemos que hacer recreos cerebrales. ¿Para qué? Para recargar la energía que ustedes acaban de consumir en prestar atención y en aprender cosas nuevas. El recreo cerebral que vamos a hacer ahora es muy sencillo y tiene que ver ya con una herramienta se llama mindfulness o de conciencia emocional. Quiero entregarles una herramienta que sirve para calmar el sistema nervioso. Para esos niños que a lo mejor ven que su mamá está llorando porque se ha quedado sin trabajo, o ve a su papá muy enojado porque no sabe cómo va a poder pagar las cuentas, ese niño necesita tener una herramienta ya para calmar su sistema nervioso y para poder habilitar la cognición. Entonces, esta herramienta es súper simple y lo único que se necesita, me gusta compartir todas herramientas que tienen un presupuesto cero, ¿sí? Lo que necesitamos tener es una mano. Lo que vamos a hacer es un ejercicio de respiración o de conciencia plena que ayuda a calmar el sistema simpático y a activar el sistema parasimpático. Lo que hay que hacer es, elijan la mano que ustedes quieran, la estiran adelante de ustedes y con un dedo de la otra mano, el que quieran, vamos a ir como dibujando nuestra mano con el dedo. Y cada vez que subo por un dedo, voy a inspirar por la nariz. Cada vez que bajo por el dedo, voy a exhalar por la nariz. Lo muestro y después lo hacemos juntos. Inspiro y exhalo por nariz, ¿eh? Y ahora, si me acompañan, vamos a hacer toda la mano. Inspiro, retengo, exhalo.
el ideal sería que ustedes pudieran hacer las dos manos. Yo no lo voy a hacer por falta de tiempo, pero hagan las dos manos y noten cómo baja un poquito el ritmo del corazón. Yo que estaba muy nerviosa al principio, cómo pueden evidentemente ver las señales que les da el cuerpo de que bajó un poquito el nivel de ansiedad. Fíjense que cuando están haciendo esto, es muy raro que la mente se vaya a qué problema esto, que no sé cómo voy a pagar las cuentas, porque la mente está preocupada en hacer el dibujo de la mano y en respirar. Por eso se llama de conciencia plena, porque nuestra mente está acá, en el momento presente, no en, uy, tendría que estar haciendo tal otra cosa. Entonces, este es un ejemplo de lo que se puede hacer con los más pequeñitos hasta arriba, ¿sí? Esta es una herramienta que se llevan y acá me gustaría poner por qué es tan importante que hagamos cada tanto estas pausas cerebrales, ¿no? Acá tienen algunos de los beneficios que otorga parar. Estoy haciendo instrucción, estoy enseñando un tema nuevo, no estirarlo más de 15 minutos de instrucción, parar y hacer alguna actividad que puede tener movimiento, que puede tener que ver con respiración, que puede tener con intercambiar con mi compañero a ver qué entendí, qué no entendí. Hoy les voy a mostrar, espero, un montón de ideas diferentes, acá ya se llevan esta. ¿Muy bien? Entonces, ya hicimos el primer punto que es la farmacia en mi cabeza, pasemos a sobrevivir es la clave. Cuando éramos sapiens sapiens y estábamos en la sabana africana, hace más de 150.000 años, uno de los grandes problemas de supervivencia era poder ser atacado por un animal, ¿no? Entonces, en ese momento se encendía nuestro sistema rápido, el sistema emocional, el que tiene que ver con lo inconsciente, que maneja nuestro ritmo cardíaco, nuestra respiración, la temperatura corporal, todo eso que se enciende sin que yo lo ordene, se encendía en este sapiens sapiens porque o le pego, o salgo corriendo, o me quedo chiquitito y a lo mejor el tigre diente de sable no me ve. Bueno, no es muy distinto que lo que está pasando ahora con el COVID. Estamos funcionando igual que los sapiens sapiens hace 150.000 años, con el temor y el terror de yo no quiero agarrarme COVID. Entonces hay que entender que nuestro cerebro está en supervivencia total. Aunque nosotros pensemos que estamos pudiendo hacer un montón de otras cosas, inconscientemente hay un cerebro que está 24/7 preocupándose por no me tengo que contagiar. Y eso, por supuesto, es muy desgastante. Entonces, ahí no sé si ven que hay alguien muy parecido a mí en las cavernas de la época de los sapiens sapiens, pero básicamente cuando estamos en un momento así tan como básico de nuestra vida, de yo lo único que quiero es no agarrarme el COVID, nuestro cerebro está como en un punto muy primitivo, no en su parte más evolutiva, sino en una parte bastante básica, y es yo quiero alejarme de todo lo que me hace mal, de las amenazas, y quiero acercarme a todo lo que me hace bien. Por eso es probable que algunos estemos comiendo más, porque bueno, de ahí viene por lo menos la sensación de ¡ah, qué alegría, comí el chocolate! ¿No? Y esto de tengo que alejarme lo más que puedo de cualquier cosa que pueda enfermarme. Entonces, en cuarentena, tengo que hacer el esfuerzo por trabajar otras áreas cerebrales como mi parte más inteligente, mi parte más creativa, para alejarme un poco de este cerebro tan básico de si no me gusta no lo hago, y si me da placer lo hago, cuando muchas veces lo que da placer no es sano para uno. Entonces acá yo les anoté un montón de actividades que ayudan a calmar ese sistema muy básico y a encender este. Por eso es importante que en la pandemia aprendamos cosas nuevas, que nos metamos en alguno de los tantos cursos gratis que hay. ¿Para qué? Para encender nuestro sistema cognitivo. Que nos apoyemos en las fortalezas, porque ya sabemos lo que no podemos hacer. Apoyémonos en lo que sí. Reírnos mucho. Esto parece muy tonto, pero la realidad es que si ustedes se ponen a mirar los noticieros, las noticias en la televisión durante todo el día, el resultado es exactamente lo opuesto a haberse reído. Cuando uno está mirando permanentemente las tragedias que cuentan los noticieros y cómo además se regodean en las malas noticias, lo que estamos haciendo es encendiendo permanentemente este sistema rápido que tiene que ver con la respuesta automática al estrés. En cambio, reírse, miren qué increíble, nunca hay que subestimarlo, cuando nosotros podemos reírnos de un chiste, entender el remate, que fue lo gracioso, significa que estamos encendiendo nuestras funciones ejecutivas. Esa es la parte que entiende la ironía del chiste, etc. Entonces, recomendación, antes de irse a dormir, no miren
Netflix, alguna película de miedo o el noticiero. Hay que poner alguna comedia, hay que llamar a algún amigo, esos amigos que nos hacen reír y que nos divierten mucho. ¿Por qué? Porque es mucho más probable que podamos dormir bien si pudimos nivelar el estado emocional antes de irnos a dormir. Imaginar un futuro positivo, esto es lo que estamos haciendo hoy, en esto de resignificar aprendizajes. Y todas las cosas que ya mencionamos antes, ¿no? Celebrar logros, compartir con otros. Y quiero dedicarle este pedacito a la importancia que tiene en nuestras vidas, esto que no nos están dejando hacer, que es estar con otros. Facundo Manes es uno de los tantos neurocientíficos de mi país, que ha estado investigando, por supuesto, desde hace mucho tiempo esto del instinto gregario del cerebro social, y dice que ya está totalmente comprobado que estar con otros, o sea, tener un entorno familiar o un entorno de amigos, un sostén familiar, un sostén de amigos, prolonga nuestra vida. O sea, hay una relación directa entre no sentirme solo y la cantidad de años que voy a vivir. Es bastante increíble eso. Lo otro, que a mí me sorprendió mucho, mis hijos eran muy chicos cuando yo aprendí esto, es que ya podemos ver, gracias a la tecnología no invasiva, en qué lugar del cerebro se enciende cuando nosotros estamos sintiéndonos solos y qué lugar del cerebro se enciende cuando nosotros nos hemos lastimado físicamente. Y si se fijan, es exactamente la misma parte. O sea, la neurociencia concluyó que duele en el mismo lado no poder llamar a nuestro amigo, no poder vernos con nuestra familia el fin de semana, que si nos hubiéramos caído por la escalera. Y fíjense en dónde se ve actividad. Esto es lo que uno puede ver en un escáner cerebral, lo que se ve es actividad química y también actividad eléctrica, por eso se ve como que se encendiera esa parte del cerebro. ¿En dónde? ¿En qué parte? Nuevamente, en la parte que piensa. O sea, cuando nosotros, alguien no nos invita a su casa, piensen los niños, cuando los niños no los invitan al cumpleaños, o cuando los niños al revés les hacen patoterismo o bullying, cuando no los quieren incluir en un trabajo en equipo, empiecen a visualizar que a ese niño le está doliendo una parte del cerebro que tiene que ver con lo cognitivo. Por eso cuando nosotros no sentimos que pertenecemos a un grupo, nos cuesta aprender. Está totalmente ligado a lo cognitivo, a nuestras funciones más humanas. Entonces, esto es una de las cosas que está pasando en la pandemia. Nos está doliendo el cerebro porque no podemos estar con quienes queremos. Por eso, lo más importante para enseñar ahora, en esta situación, es enseñarle a los niños, no estás solo, yo estoy acá, yo sigo pensando en vos. Buscar maneras de llamarlos, aunque sea una vez por semana cada uno de ellos. Ellos lo que necesitan más que nada es el vínculo, mucho más que el ciclo del agua o lo que tenemos que enseñar de la historia de Chile. Este momento es para calmar primero todo esto que nace del pánico y la incertidumbre. Vamos a qué enseñamos entonces. Yo creo que no es solamente lo que ahora tenemos que enseñar. Yo creo que esto nos está mostrando, y ustedes lo escribieron en el Mentimeter, qué es lo importante aprender en esta etapa. Yo considero que lo que más necesitamos compartir con nuestros alumnos y con nuestros apoderados es, ahora ya sé cosas del cerebro que antes no sabía. Debería ser un conocimiento para todos. Y para que sea para todos hay que hacerlo en un lenguaje fácil. Como dice Antonio Damasio, que es una de las eminencias específicamente de lo que es el aprendizaje emocional, tenemos que ayudar a nuestros niños a que desde chiquititos sepan cómo funciona su cerebro, no solo para ver cómo me puede ayudar ahora, sino cómo puedo yo transformarlo en una obra de arte de acá en adelante. No estamos determinados por nuestra genética. La neurociencia no para de comprobar eso. Somos un 30 y pico % nuestra genética, pero hay todo otro pedazo que tiene que ver con nuestro medio ambiente, donde entramos todos los profesores y las familias, y hay todo otro pedazo que tiene que ver con cómo se relaciona el medio ambiente y la genética. Entonces, nosotros podemos elegir el cerebro que queremos tener. ¿Cómo? A través de la metacognición y el autoconocimiento. Entender si... lo voy a pasar directamente porque es mejor esto. Yo puedo desarrollar el mejor cerebro posible, no importa quiénes fueron mis papás. Esta idea de que muchos niños creen, no, yo nunca voy a poder llegar a la universidad porque mi madre nunca terminó de aprender matemática o lo que sea. Y esto es lo que hay que romper. Hay una parte nuestra que sí es genética, no hay ninguna duda, pero hay un montón de otras posibilidades, es más, hasta se puede manipular la genética. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para tener el cerebro
más maravilloso posible para crear una obra de arte acá, estas son las 4 cosas cruciales a la hora de armar nuestro propio cerebro. Lo que comemos es fundamental, cuántas horas dormimos, lo que pensamos, y perdón que no sé por qué no apareció ahí, la actividad física que hacemos. Entonces, si nosotros queremos que este cerebro nos dure, este cerebro pueda aprender muchos idiomas, etcétera, etcétera, tenemos que alimentarnos correctamente, tenemos que dormir al menos 8 horas, si son los niños, y tenemos que ayudarnos a no pensar lo que dice Martin Seligman, que son los pensamientos catastróficos, que son los que consumen mucha energía. Entonces, esto es lo que creo que hay que enseñar hoy en la pandemia y toda la vida, que te enseñen cómo hacer cuando te peleas con un amigo, para poder manejar ese nivel de susto o de preocupación que tenés, ¿sí? Entonces, esto me lo voy a saltear porque no es tan importante. ¿Cómo puedo hacer para enseñar neurociencias a mis alumnos que a lo mejor tienen 5 años o son muy pequeños? Yo siempre uso una actividad que a los chicos les encanta y lo puedo hacer perfectamente en la virtualidad. Lo llamo la bolsa cerebral. Y en la bolsa cerebral yo pongo todos los elementos que son cerebro compatibles. ¿Qué significa eso? Que me ayudan a esto, que me ayudan a poder armar el cerebro más maravilloso posible. Entonces, adentro de mi bolsa van a aparecer cosas como una almohada, porque el sueño es importantísimo, porque el cerebro no descansa cuando yo estoy durmiendo, porque el cerebro está haciendo todo una especie de ingeniería y de recircuitos mientras yo duermo. Y básicamente, y esto hay que contarlo, mientras duermo se fijan los aprendizajes en las memorias a largo plazo. Entonces, si yo duermo menos, el cerebro no tiene tiempo de ir consolidando memorias. También tengo dentro de mi bolsa una zapatilla. ¿Por qué? Porque la actividad física es fundamental para que se desarrollen los neurotransmisores que yo necesito para poder ir después a la clase de física o de matemática, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una buena manera de empezar a enseñarles con una bolsa. A los chicos les fascina y empiezan a adivinar cosas que son buenas para el cerebro. Ustedes les pueden preguntar a ellos que se armen su propia bolsa en su casa y que se vayan fijando. Claro, hoy estoy medio caído porque la realidad es que no desayuné bien a la mañana. Hagan los dueños de su propio armado cerebral, que ellos estén en el comando de su propio cerebro. Para esto es importante entender que las reuniones de Zoom o de cualquier plataforma no pueden durar eternamente, que van a tener que ver y hay que planificarlas según la edad que tengan los niños y según el periodo atencional que tienen los niños. Los chicos más chiquitos, como ven ustedes ahí, los niños de entre 3, 4 y 5 años, no deberían estar más de 1 hora y media por día frente a la pantalla. No deberían. Y sepan que esos niños tienen un periodo atencional más corto que el nuestro. Entonces tenemos que hacer pausas cerebrales más seguido, mucho más que cada 20 minutos. Fíjense que los niños de tercero y cuarto básica ya pueden tener 2 horas de, esto lo llamaría yo, de reuniones sincrónicas. Por eso digo que hay que pensar, si ya tuvieron más de 2 horas por día, hay que intentar que las otras reuniones, a lo mejor faltó la clase de lengua o la clase de arte, entonces eso debería ir de manera asincrónica. Perdón que estoy haciéndolo muy rápido, pero quiero poder contarles todo esto. ¿Qué deberíamos estar enseñando? Además de estar enseñándoles cómo funciona esto, deberíamos estar desarrollando todas las dimensiones humanas, como decía al principio Carolina y como mencionó José. No somos solamente un intelecto, ¿no? Todos los seres humanos tenemos también una dimensión física, tenemos una dimensión espiritual, tenemos una dimensión social, tenemos una dimensión nosotros y el medio ambiente. Entonces, esta es una actividad que armé yo, donde puse las dimensiones humanas y abajo en cada columna actividades concretas para que los chicos vayan haciendo todos los días que no requieren la ayuda de los padres casi. Entonces que los chicos vayan sintiendo que en esta pandemia están aprendiendo no solamente contenido de asignaturas, sino que están desarrollándose ellos holísticamente. Por ejemplo, fíjense en el espíritu. Una actividad era escuchar distintos tipos de música para niños que jamás habían escuchado ópera, o que jamás habían escuchado jazz. Era escuchar distintos tipos de música y poder ver cómo me hacen sentir. A algunos les gustó dibujar mientras escuchaban los distintos tipos de música, para ver cómo la música te ayuda a cambiar el estado, ellos no les hablamos de químicos, pero les ayuda a cambiar el estado emocional. A lo mejor empezaron escuchando música muy aburridos y caídos y terminaron acá arriba. Entonces,
Eso es una herramienta maravillosa para la próxima vez que ellos estén tristes o aburridos, ellos saben que hay música que los energiza, ¿sí? Pero fíjense que también hay actividades como, por ejemplo, desde lo social, ¿no? Escribir una carta a alguien de la familia a quien le quiero agradecer por este tiempo que estamos juntos. Inventar un juego. Esto es algo maravilloso que yo les pedí a mis alumnos que hicieran, y esto es súper fácil de hacer con una hoja de papel, no con esta que es chiquitita, pero háganlo con una hoja A4, grande. Díganle a los niños, invéntense un juego que vamos a jugar cuando volvamos a la escuela presencial, cuando volvamos a estar juntos. Es una manera de que empiecen a proyectar este futuro positivo que viene. ¿Qué se hace con la hoja? Imagínense que es la hoja grande, la doblan todas las veces que puedan, al medio, y cuando la abren les va a quedar como si fuera un tablero, ahí se ve, con todos los distintos cuadraditos, y les van a pedir a los chicos que en cada cuadrado escriban una actividad. Entonces después van a jugar con los dados. Puede ser para repasar, vamos a suponer que quieran repasar, no sé, lengua. Entonces en un cuadradito van a poner, escribir 3 palabras que empiecen con M. En otro cuadradito van a decir, deletrear la palabra sorpresa, lo que sea. Y esto va a ser su tablero para jugar cuando volvamos a estar juntos. Pero esto es una actividad que pueden hacer solitos y que nos invita a cuando estemos juntos. Quiero que escuchen a uno de los tantos referentes de la inteligencia emocional, que es Goleman. Va a durar muy poquito, pero ustedes pueden buscar todo el video ahí en la página de redes. Durante décadas. Sí, eso es. Y tú preguntas muy acertadamente, ¿podemos aprovechar algo de su experiencia? ¿De aquello? Sí. Ahora estamos descubriendo que enseñar habilidades sociales y emocionales a los niños desde que tienen 5 años hasta la universidad es muy eficaz. Los vuelve mucho más cívicos, mucho mejores estudiantes. Entonces, métanse a observar en la página de Redes Emociones, está todas las entrevistas que tuvo Edward Punset, que es un divulgador científico extraordinario, que tristemente murió el año pasado, y entrevista a todos estos genios hablando de por qué deberíamos empezar a incluir en nuestras currículas lo que nosotros llamamos la alfabetización emocional. Como ya estoy cortita de tiempo, para que se rían un poco, ¿cómo empezar a meter las emociones en el aula? Podemos empezar a meterlas con el humor. Acá ustedes ven todos cuadros famosos que representan emociones. Entonces podemos empezar preguntándoles, como yo a ustedes, ¿qué cuadro en este momento del día los representa mejor a ustedes? O sea, yo me siento como el número 1, el número 5, el que quiere contarme, yo encantada leo el chat, pero fíjense que son todas muy distintas las emociones. Es una manera graciosa de empezar a hablar de las emociones, que generalmente son como algo medio tabú. Me siento como el número 8, como el número 5, muy bien. Al que me pone, me siento como el número 6, lo súper comprendo, pero yo no voy a poder, creo, cambiar ese estado emocional porque parece ser como un estado muy límite, ¿verdad? Pero bueno, de una manera graciosa, empezar a que las emociones sean un lenguaje de todos los días, no un lenguaje que nos incomoda, ¿sí? Entonces quiero contarles algunas de las cosas que hicimos con nuestros alumnos muy concretamente. Trabajamos con ellos las emociones básicas. Hay 6 emociones básicas, eso significa nacemos, todos los seres humanos, no importa de dónde vengamos, no importa en qué época, todos tenemos 6 emociones básicas cableadas en nuestro cerebro del minuto que nacemos y salimos de nuestro vientre materno. No tengo tiempo para hablar mucho de esto, pero las emociones como miedo, asco, tristeza, ira y alegría, son todas emociones que no tenemos que enseñarle a nadie. Están acá. Y sorpresa es otra. Entonces fuimos enseñándole a los chicos, y después los chicos se sacaban fotos con la gestualidad que acompaña a esas emociones, porque una de las primeras reglas de la inteligencia emocional es poder reconocer en mí las emociones y poder reconocer en otro las emociones. Otra actividad que hicimos fue algo súper concreto para la próxima vez que te sientas que estás muy nervioso o que te sientas que estás muy angustiado, armar una pelotita antiestrés. Entonces les enseñamos cómo hacer desde su casa, y lo ven al niño de su casa, con harina y con un embudo, llenaron un globo. Entonces la próxima vez
que están celosos del hermanito, una herramienta es descargar esa emoción, no en tu hermanito, sino en la pelotita antiestrés. Lo que digo es darles herramientas súper concretas para la próxima vez que venga la emoción. En vez de decirles no te enojes, no te pongas triste, quiero que quede una cosa muy clara acá. Las emociones son automáticas, son inevitables, son primitivas y son inconscientes. Entonces no tiene ningún sentido decirle a alguien no te enojes. El otro no está eligiendo eso. La emoción viene. Por eso en realidad no existe la educación emocional, porque no se pueden educar las emociones. Lo que se puede educar es la respuesta emocional. Lo que estamos ayudando a los niños es, la próxima vez que estés enojado, tenés estas herramientas, desde escuchar música, apretar, respirar, ¿sí? Entonces vos podés decidir cómo vas a responder a esa emoción. Otra actividad que les di es un calendario, y en cada día del calendario, cómo desarrollar las habilidades sociales y emocionales, y cómo desarrollar lo intrapersonal. Por ejemplo, fíjense, hoy me toca llamar a 3 personas y ver cómo están. Entonces, es hacer como esfuerzo consciente por salir a empatizar con otros. Ya me estoy apurando. Y como dijo su maravilloso Humberto Maturana, ¿qué cosas podemos hacer todos los días en casa y en el aula? Elevar el nivel de nuestra conversación con nuestros hijos. Cuando estamos sentados en la mesa, preguntar cosas como, bueno, a ver, algo difícil que te haya pasado hoy y que quieras compartir. No se puede obligar a nadie, por supuesto, pero alguna emoción que sentiste hoy a la mañana y que después te diste cuenta que cambió a lo largo del día. Nosotros cuando me junto con mis 2 hijos y salimos a comer o a lo mejor hacemos un viaje, siempre nos sentamos a la mesa y empezamos, bueno, ¿qué fue lo mejor que pasó hoy? ¿Qué fue lo no tan bueno? ¿Qué fue algo que descubriste de vos hoy? Etcétera, ¿no? Mejorar un poquito el nivel de conversación. Otra actividad que sirve mucho para hacer con los más chiquititos es una lista de todas las actividades que hay que hacer en casa, especialmente ahora que están en la pandemia, y que ellos tengan que poner su nombre al lado, todos los días, al lado de qué actividad van a hacer ellos, van a ser responsables ellos. Ellos tengan la sensación de que yo también colaboro en el funcionamiento de mi casa. Entonces la lista tenía, por ejemplo, sacar la basura, cocinar, poner la mesa, lavar los platos, darle comer al perro, hacer tu cama, etcétera, etcétera. Y todos los días los chicos tienen que decidir dónde van a poner su nombre y cuál va a ser la actividad que los va a ayudar a ellos, a lo que yo les contaba al principio, a que se bañe su cerebro de dopamina, porque cuando lo terminen de hacer, la sensación es, mirá lo que hice solito. Acá los chicos, por supuesto, habían elegido una de las actividades que era arreglar una puerta, pero a veces hay que arreglar cosas, y ellos se animaron, eran un poquito más grandes, ahí estaban creo que ya en quinto básica, pero ellos solitos les enseñó a su papá, por supuesto, cómo usar el taladro, etc. Pero no sé si ven la felicidad de que estaban haciendo algo para la casa. Muy bien, y el último recreo cerebral del día, porque ya toqué muy rapidito, también va a incluir manos. Vamos a recuperar un poquito de energía para el último estirón de 10 minutos. Y esta actividad es una actividad que tiene que ver con activar los 2 hemisferios cerebrales y con lo que es la lateralidad cruzada, ¿no? Con una mano hay que hacer una L y con la otra mano hay que levantar nada más que el dedito meñique. La actividad se llama de la L a la I, porque lo que vamos a hacer es, la mano que está mostrando la L va a tener que transformarse en una I, y la que está mostrando la I tiene que transformarse en una L. Y esto se supone que hay que hacerlo rápido. Cada uno practique en su casa. Pero esta es una manera de romper, a lo mejor, con esta monotonía o con la falta de atención, o los chicos que estaban empezando así medio ya como a... Una actividad tan sencilla como esta, yo lo estoy haciendo rápido, pero quiero que les quede la actividad, es un buen recreo cerebral. Finalmente, pasamos al último tema. ¿Y en el futuro qué deberíamos estar haciendo? ¿Cómo tiene que ser esta escuela reinventada o resignificada? Tenemos que empezar a pensarlo ya. Tenemos que empezar a pensar ya cómo va a ser volver a la escuela. Y también empezar a pensar un futuro positivo. Aunque no lo puedan creer, es importante para el cerebro que empecemos con ¿a dónde me gustaría viajar cuando me permitan viajar? O los más chiquititos, ¿cuál es el primer amigo que querés ver el día que podamos salir de acá? Es empezar a poner la mente en un futuro que viene como algo positivo. Y si no, escuchen a Diego Torres, que me parece que lo dice mucho mejor que yo.
No sé por qué no me anduvo Diego Torres, ahí va de vuelta. Bueno, no sé, lo probamos todo antes, vieron, pero esas cosas que a veces no funcionan. Era una canción linda de Diego Torres. Yo creo que tenemos que enseñar cómo se hace para estar así, aún en el medio de una pandemia. Aún cuando me peleé con mi hermano, aún cuando me saqué malas notas, tenemos que buscar la manera de nosotros mismos volver a la homeostasis. Eso no significa hacer de cuenta que está todo bien, no, no, no. Eso es ser consciente de que tengo un problema, como por ejemplo tengo materias que están abajo y tengo que resolverlo, pero no volverme loco o rumiación mental que no sirve. Acá tiene un ejemplo de cómo los niños de segundo básica ya habían aprendido algunas herramientas de meditación. Entonces, esta nena le escribe a su maestra y le pone: soy Cami, y a mí me pone triste cuando mi hermano me habla mal, pero se me va la tristeza cuando respiro profundo. Entonces, esto es lo que tenemos que enseñar. Enseñarles que van a pasar cosas difíciles a lo largo de la vida, que van a haber tragedias, que van a pasar cosas complicadas, pero que yo puedo, si bien no puedo cambiar lo que pasa, yo puedo cambiar mi respuesta a lo que pasa. ¿Sí? Entonces, algunas de estas ideas que se puedan llevar. Esto, verdad, no tengo tiempo de hacerlo con ustedes porque ya veo que me quedan 3 minutitos, pero por favor, métanse en Meditopia y se bajan esta actividad, que es una actividad perfecta para enseñarles a respirar profundo. Les muestro un ejemplo. Lo que hay que hacer es seguir la musiquita. Inhalo, retengo, y exhalo. 10 respiraciones profundas, por ejemplo, antes de una evaluación difícil. ¿Para qué? Para calmar el sistema rápido y encender el sistema que piensa. ¿Sí? Son todas actividades que está lleno en Google, en YouTube, fíjense en Meditopia, para usar cuando ustedes la necesiten también, ¿verdad? Y acuérdense la importancia que tiene el poder tener una práctica de bienestar, como puede ser una meditación. Es un momento maravilloso en la historia donde la espiritualidad y la ciencia están totalmente de acuerdo. Esto que es una práctica milenaria, la meditación, ahora la neurociencia te explica por qué vale la pena esos 20 minutos de meditación, porque pasan un montón de cosas en tu cerebro. Tenemos más materia gris, o sea que después de una meditación hay más posibilidades de que se nos ocurran algunas soluciones al problema que tenemos. Estas son fotos que yo fui sacando en Chile, de escuelas donde ya se está trabajando todo lo emocional y ojalá lo desarrollemos mucho más cuando salgamos de esta pandemia. Estas son cosas en las que tenemos que estar hablando cuando hablamos de resignificar el aprendizaje. ¿Vamos a seguir con las mismas currículas? O a lo mejor descubrimos que es más importante tener más tiempo de arte, ahora que en la pandemia nos dimos cuenta que la música y que el teatro y todo eso nos ayudó a sobrevivir. ¿Vamos a volver a todo presencial o vamos a usar lo que se llamará las aulas mixtas, ¿no? Presencial y virtual. ¿Las aulas van a seguir siendo así, 40 bancos? O a lo mejor podemos empezar a pensar otros espacios. Este es un aula en China, donde los niños se ponen estos sombreros que maneja 1,5 metros de distancia entre ellos. ¿Esa va a ser nuestra opción o se nos van a ocurrir otras cosas? Yo estoy pensando en todo eso y yo sé que el aprendizaje que viene es ubicuo. Eso significa no tiene por qué pasar solo en el aula, ya lo vimos. Está pasando ahora en el comedor, está pasando en el niño que a lo mejor lo está escuchando en el bus. Entonces empecemos a pensar cómo llegar no solamente desde el aula, reforzar los vínculos, porque ahora va a haber por mucho tiempo que seguir con la virtualidad. Entonces hay que aprender nuevas normas. ¿Cómo me puedo manejar yo en la virtualidad? Con micrófono, sin micrófono, quiénes van a hablar al principio, quiénes van a hablar al final, cómo hago para que ellos puedan conectarse conmigo si lo hacemos por chat. Repensar la currícula. Yo ya les pedí a los docentes hace 1 mes y medio que se sienten con su currícula y empiecen a pintar lo que de verdad es súper importante enseñar de acá a fin de año, agregado a esto de tengo que llegar con mi amor y con mi vínculo mucho antes que con los contenidos. Finalmente, adiós a la continuidad, a la automaticidad pedagógica. Este es un momento de romper. Lo que hace 20 años sigo planificando de la misma manera, evidentemente COVID nos mostró que no va más.
empezar a repensar esas prácticas que tenemos desde hace un montón, que no sirven, pero que las seguimos repitiendo pues sí son automáticas. Perdón. Aula invertida. Y estos son ustedes, porque es el final de la capacitación, entonces... Tocamos los 5. Es como que de una manera graciosa terminamos haciendo esto de celebrarnos. Acá les pongo la agenda de hoy, para que cada uno se fije si pudimos hacer todos los temas del día. Estoy chequeando el... Y me gustaría mostrarles todas las actividades que hoy se llevan, prácticas. Lo que estoy haciendo es repasar, para que cuando ustedes terminen esta capacitación, hayan por lo menos reforzado la sinapsis, aunque sea una vez. Repetir y repasar. Estas son todas las actividades que hicimos hoy. Igual que yo, metacognición, la respiración, la bolsa, las emociones y cuáles nos parecían que eran las que sentíamos en este momento. Y la última que vamos a hacer es el semáforo. Esta es una actividad como de metacognición. Antes de que apaguemos y demos por finalizado. ¿Cómo me siento ahora? ¿Tengo alguna pregunta? ¿Me animo a poner en práctica alguna de las cosas que escuché hoy? Entonces, esta es una buena manera de resumir todo lo visto en esta hora. Es un momento donde a lo mejor uno se pone a mirar las notas que fue tomando. Pero es súper importante que todas las clases terminen con una reflexión. No con, ay, bueno, niños, terminó y todos se van. No, no. Antes de que termine, tengo que volver a pasar el contenido otra vez por mi memoria de corto plazo para consolidar estos aprendizajes, ¿sí? Entonces, tómense un segundito cada uno para compartirme un color, porque no tenemos tiempo para los 3. Me gustaría, el que quiera, que se anime a decirme o cómo se siente, o si ya hay algo que se anima a poner en práctica. Color verde, estoy en verde. Ok. Muy bien. Si hay algo que se animan a poner en práctica, ya sea usar música en la clase, o animarse a hacer los ejercicios de respiración, o empezar a meter más recreos cerebrales, ¿sí? Estas son todas ideas que podrían ustedes llevarse hoy de acá. Y me gustaría que el concepto fundamental sea el mismo que tenía este comienzo de charla, este comienzo de jornadas que la Fundación dio en llamar de una manera tan linda, una oportunidad para resignificar los aprendizajes. Entonces yo digo que podamos ver esta tragedia como una oportunidad también, que el COVID pueda ser un aliado, el aliado que llegó para ayudarnos a romper con esta automaticidad pedagógica que no funcionaba y que sin embargo por miles de motivos no podíamos cambiar o modificar, ¿verdad? Miro por última vez el chat. Utilizar recreos cerebrales, la respiración, me haría bien, Meritopia, todas esas ideas divinas que me están contando ustedes a mí. Y yo me voy, me gusta siempre cerrar, además de con un repaso, con alguna frase que nos deje así pensando. Vuelvo al principio, nosotros necesitamos pensar en positivo, ser optimistas, aún en el medio de una tragedia, para poder reconocer que aún en el medio de la tragedia están pasando cosas positivas. Por ejemplo, bajó el nivel de contaminación del aire, se cerró el agujero de ozono, o sea, están pasando cosas en el mundo. Y acá me traje una frase de mi autor favorito, que es Borges, argentino. Les pongo la musiquita de mi abuela, que era irlandesa, y los dejo con la frase de Borges. Aún en una situación de pandemia, todos los días podemos descubrir que hay milagritos, que hay algo que pasó, que valió la pena, que aprendí. Pero si nuestra mente está todo el tiempo revolviendo en la negatividad, no nos damos cuenta de esos pequeños milagros.
muchas gracias. Para mí ustedes fueron el milagro de hoy, estar de esta manera con ustedes, que tengan un lindo cierre de jornada y que tengan unas hermosas capacitaciones. Yo quiero agradecer de corazón a la Fundación Minera Escondida por darme esta posibilidad de estar con mi Chile querido, aunque sea por un ratito, y por pensar estas cosas para que estemos juntos. Gracias de corazón, yo me despido y dejo de mostrar la pantalla y le doy el pase a Caro. Sí, Lucrecia, quédate con nosotros porque queremos, claro, agradecerte la intervención, nos has entregado sin duda diversas herramientas prácticas desde las neurociencias y la educación emocional para enfrentar esta crisis, ¿cierto? Tanto para el ámbito escolar como también para el fortalecimiento de nuestras propias vidas. Así que muchísimas gracias, sin duda una mirada positiva, científica y proactiva. Así que queremos que te quedes con nosotros porque vamos a dar paso a las preguntas. Ya muchos han estado planteando algunas inquietudes a través del mismo chat de esta plataforma, pero también queremos invitar, hay tiempo todavía para quienes han seguido la conferencia a través del canal de YouTube, y a través de menti.com y el código que ya hemos reiterado, ¿cierto? 737018, aún pueden alcanzar a plantear sus preguntas para Lucrecia, ya va a contestar, esperemos, ¿cierto? Reunir ahí, ya tenemos algunas por la plataforma de este mismo chat, y podemos recibir algunas que nos dejen también por el canal de YouTube, entrando a través de menti.com y con el código 737018. Lucrecia, me han llegado ya algunas preguntas que han ido dejando quienes han seguido la conferencia, así es que vamos a partir de inmediato para que puedas contestarles. Hay mucho interés, algunas de las cosas que ya nos has comentado, ¿cierto? Y nos preguntan lo siguiente. Lucrecia dice, ¿cómo se puede lograr que todos los estudiantes se conecten realmente con el aprendizaje en una clase virtual? Tocaste un poco de esto y si podemos profundizar para responder esta pregunta, Lucrecia. Está buenísima la pregunta. Hay que planificarla la clase virtual muy parecida a como uno planifica la presencial. Sí o sí tiene que haber una presentación, y en la presentación hay que agregar a lo mejor una buena noticia. Se puede empezar preguntándole, bueno, a ver, algo bueno que haya pasado en esta semana de la última vez que los vi, algo que sea significativo para ellos. Por ejemplo, averiguar cuál es la música que les gusta según la edad que tienen y qué es la música que les gusta escuchar, o qué noticia de algún actor favorito. Empezar con algo que de verdad los haga sentir como que nosotros nos preocupamos por hacerlo significativo para ellos. Sí o sí tenemos que incluir recreos cerebrales para que ellos se den cuenta que pueden ir siguiendo la clase y que no se les hace muy arduo. Y hay muchos juegos, no tengo tiempo de compartirlos, pero hay muchos juegos que se pueden hacer como para obligarlos a que tengan la pantalla prendida. Por ejemplo, yo voy a empezar a aplaudir y voy a decir el nombre de alguien, y ese otro tiene que seguir el aplauso y pasárselo a otro, para lo cual todos tienen que estar mirándose y todos tienen que tener la pantalla prendida. Hay que pensar maneras de que ellos puedan compartir lo que sienten y lo que piensen, que a lo largo de la clase haya momentos de que ellos expresen su opinión, dividirlos en los grupos de Zoom. Todas estas son maneras de motivarlos a que no sea un monólogo del profesor. Lucrecia, también nos consultan, nos dicen, después de esta pandemia, ¿las escuelas debieran volver a lo mismo? Lo planteaste en la conferencia también, pero profundizar en esta duda que muchos tienen. Yo creo que no vamos a poder volver a lo mismo porque nunca más vamos a tener la normalidad que conocemos. Es probable que arranquemos las clases y que a lo mejor ustedes que tienen grupos muy grandes, hasta de 40 niños, es probable que tengan que empezar con 20 en un horario, otros 20 en otro horario, para lo cual ya el espacio va a ser distinto. Y yo creo que de verdad vamos a tener que repensar un poco las asignaturas. Yo sé que en Chile, tanto como en Argentina, el tema de la conciencia emocional está teniendo mucha fuerza, entonces es probable que no haya una asignatura que sea conciencia emocional, pero sí que todos los profes nos capacitemos. Esto es lo que hicimos, por ejemplo, en mi colegio, en el colegio que cofundé, no necesariamente que haya una hora de conciencia emocional, porque a lo mejor por ley el ministerio no lo aprueba, pero sí que todos los profesores hayan hecho capacitación, entonces planifiquen teniendo en cuenta los elementos cerebros compatibles, planifiquen sabiendo que se necesita una agenda, sabiendo que se necesita un periodo atencional y que después hay que recargar energía. Entonces no es necesario que haya una hora de conciencia emocional, pero sí que todos los profesores estén en el mismo, digamos, en el mismo piso, y que la institución esté toda funcionando en la oficialidad de la misma manera.
Lucrecia, también nos consultan qué condiciones son las más adecuadas para lograr un buen aprendizaje en tiempos de pandemia. ¿Qué condiciones? Bueno, un poco yo quise mencionar esto de entender que no podemos apabullarlos con mucha pantalla. No podemos porque biológicamente ya hay mucha investigación científica que dice que el abuso de pantalla hace mal. Entonces tenemos que tratar de ser coherentes. Si somos educadores no podemos abusar de la pantalla, no puede ser más importante, yo te tengo que enseñar sí o sí este contenido, que el hecho de que para los niños no es bueno. Por eso yo puse este aviso de que los más chiquititos no estén más de 1 hora por día, por ejemplo, frente a la pantalla. Creo que hay que ser muy coherente, y yo creo personalmente que no podemos tener nada muy a largo plazo. Hagamos estas primeras 3 semanas, veamos cómo nos va con 2 reuniones sincrónicas por día, preguntemos, hagamos encuestas, que ellos nos devuelvan, y después volvamos a pensar cómo sigue. O sea, nadie sabe, esto es lo genial que está pasando, nadie en el mundo tiene la respuesta, no se sabe, entonces es prueba y error. Uno puede mirar, en Finlandia están haciendo tal cosa, sí, pero nosotros somos Chile, no somos Finlandia, entonces, según nuestra realidad, bueno, a ver, puedo probar esto, no funcionó, probemos otra cosa. De verdad creo que hay que romper con esta idea de que nosotros los profes tenemos que saberlo de entrada bien. Si nadie sabe, es la primera vez que pasa. Perfecto, Lucrecia. También nos preguntan cómo será el proceso de readaptación del cerebro para cuando volvamos a clases presenciales. ¿Qué es lo principal que debemos tener en cuenta los profesores, dicen? Esta es excelente, excelente pregunta. Yo creo, acuérdense que ninguno tiene la respuesta, pero yo, por todo lo que estoy estudiando y leyendo, etcétera, yo creo que vamos a tener que dedicarle varios días nada más que a mirarnos, a darnos un abrazo si es que se puede, o por ahí cuando volvamos todavía no se va a poder hacer eso, a como a volver a armar el andamiaje de cómo era hacerse amigo de alguien, cómo era conversar con el otro que no veo hace mucho tiempo, que ellos te puedan contar todo lo que te quieran contar. O sea, son varios días de, a ver, este es un momento histórico en la vida. Esto es de lo que se va a estar hablando dentro de 20 años. A mí, cuando yo me pongo a pensar en que el nene que ahora está en 2º grado, cuando tenga 27 años y esté terminando su universidad, de lo que se va a acordar es, ¿te acordás en la época de la pandemia? Qué bueno, como tal profesor me llamaba y se acordaba de mí. No se van a acordar de lo que les enseñamos en la pandemia. Solamente se van a acordar de si se sintieron solos o si se sintieron acompañados. Entonces la vuelta también tiene que ser eso. No, bueno, listo ya, abramos el libro y no. Hay que darle mucho espacio a todo esto que nos estuvo pasando. Lucrecia, tú nos hablaste de flexibilidad para volver a adaptarnos. En una escuela, ¿quiénes debieran participar entonces de esta flexibilidad? Bueno, obviamente tenemos que empezar por los directivos, eso desde ya, por toda la gente que tiene a lo mejor más poder de accionar. Por eso yo digo que yo como directora del colegio estoy todo el tiempo investigando y estudiando, y uno siempre tiene que estar como un paso más adelante. Yo cuando estábamos en abril ya estaba pensando en, bueno, entonces miremos las currículas para cuando volvamos en agosto. Es muy importante que los directivos estén siempre un pasito más adelante. Las instituciones realmente pueden cambiar cuando los directivos están a bordo. Es muy difícil para un docente que vea una charla como la de hoy y que después siga investigando, que pueda hacer muchos cambios si no tiene con quién consultar, o si no tiene, o sea, me refiero al director como un referente pedagógico, de verdad, de alguien que puede darme un consejo, que alguien que sabe más que yo, que estudió más que yo acerca de esto. Pues yo creo que sí, todos tenemos que ponernos desde aprender las tecnologías nuevas hasta saber un poco más de la biología del cerebro. Esto es lo que yo quería compartir, ¿no? De los procesos biológicos por los que atraviesa un cerebro que está aprendiendo. Lucrecia, también se desprende de lo que respondías en la consulta anterior, pero nos preguntan, ¿qué es lo que no debiéramos hacer entonces al regresar a clases? Yo creo que no deberíamos intentar nivelar a todo el mundo académicamente, que me imagino es lo que nos preocupa a todos. Esa no es la prioridad. La prioridad es darle el espacio a niños que han pasado momentos espantosos. Hay chicos que la están pasando realmente muy mal, y que nosotros, sus docentes, somos ese referente que puede traerles un poquito de paz, que puede traerles una palabra linda, que puede poner la oreja. La prioridad cuando volvamos es respetar eso, es escucharnos, es volver a relacionarnos,
no es tiempo de nivelar, eso se va a tener que hacer de a poco, obviamente a lo largo del año tendremos que ir viendo más que nada cómo vamos a empezar el 2021, si se quiere. Pero sería un error enorme pensar que lo importante es, bueno, ya, ahora tengo que tratar de recuperar todo el tiempo perdido. Lucrecia, también nos preguntan si las dinámicas deben estar acorde a las edades de los niños. Sí, totalmente. Por eso esto de la biología, el aprendizaje habla mucho de los tiempos de la edad, no me sale, cronológica de los chicos. Entonces, por eso yo les mostraba, por ejemplo, cuando más niños yo hago la bolsa cerebral, porque es algo muy concreto, muy difícil explicarle a un niño cómo es esto que tengo entre medio de las orejas. Entonces yo hago, por ejemplo, en gelatina, un cerebro en gelatina, para que lo toquen y vean, ah, tiene esta consistencia, o sea, tiene que ver la edad que ellos tienen, lo toca hacer muy concreto, una bajada a lo concreto. Si estoy hablando con chicos más grandes, a lo mejor sí puedo mostrar un video o lo que sea, pero acá es bajarlo al idioma de ellos. Y por eso decía que hay que pensar el lenguaje que voy a usar con un nene de 5 años, no va a ser lo mismo que si estoy hablando con un nene que está en cuarto básica. Adaptarlo siempre a la edad cronológica y a un pensamiento concreto o un pensamiento abstracto. ¿Cuánto debieran durar en tiempo nuestras clases virtuales? También es otra pregunta que nos plantean. Buenísimo. Hay una investigación científica muy nuevita, perdón porque no sé exacto el nombre, pero la última investigación que salió ya comprobó que para los niños de prebásica y de primer ciclo de básica tiene mucho más sentido una clase de 15 minutos que una de 30 minutos. O sea, ya hay una investigación científica a nivel memoria. Los niños recuerdan más una clase potente de 15 minutos que una de 30 minutos. Así que hay que pensarlo eso, ¿no? Perfecto. Lucrecia, ¿es posible que falte dopamina en el cerebro de un estudiante y que producto de esta falta de dopamina el alumno tenga problemas de aprendizaje? Exactamente. Por eso digo que no es poca cosa el asunto de la farmacia acá arriba. Estamos muy privados de químicas normales que tenemos cuando podemos salir a la calle, conversar con un amigo, lo de todos los días se nos bloqueó. Entonces, por eso digo que hay que poder llegar a los chicos a explicarles que eso que a vos te pasa no es porque sos tonto, ni porque tenés un problema cognitivo, eso que a vos te está pasando le está pasando a todo el planeta. Hay investigaciones científicas que más del 95% de la población del mundo está teniendo problemas para dormir. Entonces, poder hablar de estas cosas con los chicos para que no sientan que ellos son los raros o que ellos son los que se tienen que asustar porque no les están dando bien la cabeza. Lucrecia, también nos dicen, ¿cómo convencemos a los padres que una hora diaria online basta? Bueno, acá hay que ser muy firme, yo lo hice en el colegio. Uno tiene que compartir con los padres todo lo que aprende de la ciencia. Hay que explicarles, así como yo les mostré hoy una grilla, nosotros sacamos toda una nota explicando a los padres, tal descubrimiento científico, este es el periodo atencional, foto del cerebro, todo eso contándoles como nosotros, como educadores, nos preocupa un montón la continuidad pedagógica, pero nos preocupa más todavía el bienestar mental de nuestros alumnos y el bienestar emocional. Entonces, cuando uno lo explica desde lo científico, es raro que el papá no esté de acuerdo, porque hay una explicación que va mucho más allá de, no sé, una modalidad de aprendizaje o una nueva forma de enseñanza. Esto es ciencia pura. Entonces, nosotros no tuvimos problema a partir de que entendieron. Hubo mucho revoloteo al principio porque querían que los chicos estuvieran más tiempo delante de una pantalla para estar obviamente más tiempo sin que ellos se tuvieran que estar preocupando, pero se entendió. Lo hicimos desde la ciencia y no tuvimos, por lo menos yo en mi colegio no tuve problema. ¿Cómo también se puede apoyar como familia a los niños en esta etapa? Hay muchos padres también conectados en la conferencia. Bueno, nosotros en el colegio abrimos el espacio de, nosotros en nuestro colegio tenemos un gabinete psicológico y hay una psicopedagoga, y nosotros abrimos un espacio pautado con día y hora para que los papás puedan tener una conversación personal o con la psicóloga o con la psicopedagoga. La psicóloga y la psicopedagoga entran en las clases sincrónicas a poder ver cómo están los niños para después poder hacer reuniones con ellos en lo personal. O sea, la escuela se transformó en algo que tiene que ver mucho más con un aprendizaje holístico que con
transmitir información. La escuela es el lugar donde los papás llaman para ver cómo hago con esto, dame una sugerencia porque yo me noto muy cansado. Yo personalmente observo en mi escuela que salimos a eso, a brindar cosas que en lo normal no haríamos. Pero tanto el equipo, los orientadores se pusieron a disposición total de los padres. Esto es lo que más nos agradecen, este espacio de qué hago con esto que me preocupa mucho. Y de nuestra parte también insistir mucho en la autonomía, en pensar actividades para los niños, que los niños no estén requiriendo permanentemente la ayuda de los padres. Y finalmente, Lucrecia, ¿cómo podemos educar nuestras emociones como docentes? Bueno, es buenísima esta pregunta porque esto, si la tengo que contestar, te imaginas que voy a estar 1 hora y media, pero quiero contarles una anécdota de esto. Yo todos los años viajo a Estados Unidos a un congreso que se hace sobre el cerebro, que es espectacular, donde van todos los científicos y educadores. Este año, en febrero, fue fascinante lo que sucedió. Uno de los tantos, digamos, encargados de la enseñanza de las habilidades sociales y emocionales en Estados Unidos, compartió en su ponencia algo que a mí me sacudió mucho. Él empezó diciendo, la realidad es que no funcionó el programa de educación emocional en Estados Unidos. Yo me quedé así. Y ellos están mucho más adelantados, hace rato que están haciendo alfabetización emocional. Y sin embargo, él dijo, no funcionó. ¿Y saben por qué no funcionó? Entonces mostró toda la investigación científica. No funcionó porque nosotros empezamos haciendo el programa de inteligencia emocional o de educación emocional pensado para los alumnos. Y teníamos que empezar por los docentes. Teníamos que empezar por nosotros, o sea, no hay pedagogía sin pedagogo. Entonces nosotros teníamos que haber empezado con un programa de educación emocional para el docente, que es el que después tiene que enseñárselo a los alumnos. Entonces yo me agarré de eso y dije, bien, nosotros estamos a tiempo. Empecemos primero con nosotros. ¿Vieron como cuando, quiero con esto cerrar esta imagen, cuando estamos en un avión, siempre la azafata nos dice, en caso de despresurización caerán unas máscaras, y lo que siempre nos dicen es, las máscaras se las tiene que poner primero el adulto, y después pasársela al alumno. Acá es lo mismo. Si el docente no tiene manejo de sus emociones, ¿cómo va a poder ser un buen referente de los niños? Entonces, tenemos que empezar, esto deberían ser las capacitaciones, no tanto de cómo voy a enseñar anatomía, sino deberíamos estar hablando de estas cosas. ¿Cómo podemos hacer nosotros, que estamos desbordados, y yo sé que ustedes en Chile están totalmente desbordados por lo que ha sido este trabajo infernal, cómo puedo hacer primero por aprender yo a tener herramientas para calmar mi propio estrés? Hay que empezar por ahí. Muchísimas gracias, Lucrecia. Nos dejaron varias preguntas, así que esperamos ahí. Sí, así que en honor al tiempo, pero muchísimas gracias por esa respuesta y por habernos acompañado también en esta primera jornada. Muchas gracias, y perdón que me estiré un poquito, gracias a todos los que se quedaron, gracias otra vez enorme a José, a la Fundación. Ha sido un placer para mí ser parte de esto. Muchas gracias a todos, que tengan una buena semana y ojalá algún día nos veamos así, de verdad, cara a cara. Eso esperamos. Gracias, Lucrecia. Que estén bien. Bien, y antes de finalizar este encuentro, les invitamos a dejarnos también sus impresiones, ingresando nuevamente a menti.com con el código 737018 para ahora responder la pregunta, ¿qué desafíos me llevo de esta conferencia? ¿Cierto? De todo lo que estuvimos escuchando hoy día de nuestra expositora, ¿cierto? De Lucrecia, ¿qué desafíos me llevo de esta conferencia en menti.com, ¿cierto? Con el código 737018 pueden dejar sus conceptos y esa nube de conceptos, ¿cierto? Que es creada a partir de sus propias respuestas, se las vamos a hacer llegar posteriormente junto con la nube que también se generó al inicio de esta conferencia a sus respectivos correos electrónicos. Igualmente, por esa misma vía se les enviará la exposición de la relatora de Lucrecia, de quien nos ha acompañado. Así es que ahí está, ¿qué desafíos me llevo de esta conferencia? Esos conceptos van a construir esta nube y esa nube, ¿cierto?, se enviará también a los correos electrónicos y del mismo modo la exposición de la relatora.
Queremos agradecer entonces a Lucrecia Prat, igualmente agradecemos a todo el equipo de Fundación Minera Escondida, encabezado, ¿cierto?, por su director ejecutivo, y a todos quienes nos han acompañado durante esta tarde, ¿cierto?, tanto por la plataforma Zoom, como también a quienes estuvieron siguiendo a través del canal de YouTube, a través de YouTube Live. Los queremos dejar invitados para nuestra próxima conferencia, Estrategias Didácticas para Clases en Tiempos de Pandemia. ¿Cómo involucrar a los alumnos en una clase virtual? Esto está programado para el 29 de julio con el destacado médico cirujano argentino, el señor Roberto Rosler. Muy buenas tardes y nos reencontramos entonces el 29 de julio.